pareció lo más piola charlar un ratito entre nosotros y con ustedes para que hablen con Carlos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero agradecer mucho a la gestión de la Intendencia Villa María, la gente de Cultura, especialmente a Damián Trucone por toda esta logística, y a Carlos, que es ya la tercera vez que nos visita, muy amablemente. En el 2013 estuvo con la presentación de Bajo este Sol Tremendo. En el 2016, que también con un muy buen gesto nos estuvo adelantando acá en este mismo lugar de que venía Magnetizado. Y bueno, y finalmente, como prometió, con el libro ya editado, bueno, venir a charlar ya para que los participantes con una lectura previa puedan charlar con él y podamos detenernos un poco en algunas consideraciones y bueno, y charlar con Carlos. Así que Carlos, buenas noches, muchas gracias de nuevo. Buenas noches, y sí, tengo mucho para agradecer. La verdad me han tratado tremendamente bien, sí, pero esta vez la verdad que la magia del amigo Trucone ha sido muy fuerte siempre. Así que un agradecimiento grande a la organización, pero a quien conozco en persona y quien ha resuelto mis problemas ha sido el amigo Trucone, así que reitero mi agradecimiento. Y desde su persona para arriba al responsable. Y muchas gracias por venir, espero no embolarlos demasiado. No sé, como un breve antecedente y remarcando lo que dice Néstor, un poquito la última vez que estuvimos acá fue para hablar de Magnetizado como un trabajo que estaba sucediendo con todo el nerviosismo y la tranquila angustia de no saber a dónde uno está yendo. Y bueno, ahora con la situación un poco más aliviada de que ya está la cosa terminada y publicada, así que con cierto relajo, por ahí decían, la palabra relajo no suena muy asociada a esta situación, pero digo, por ahí ya si han conocido el libro, si lo han leído, etc., poder charlar un poquito más finamente sobre el asunto. Y decíamos de por ahí charlar porque hay ciertas cosas que hemos repetido mucho. Sí, perdón, sentía que acoplaba. He repetido muchas cosas en reportajes y qué sé yo, así que es como medio hartante. A la vez también es un poco pedante de decir, bueno, no quiero repartir las cosas en los reportajes que los habrán leído todos. También está mal eso, así que bueno, pido las disculpas por sí y por no. Bien, bueno. Ahora sí. De todos modos, debe haber gente que no ha leído el libro. Voy a leer el párrafo de la contratapa y después charlamos sobre dos cuestiones con él y ustedes, bueno, toda la libertad para dialogar con Carlos. En aquel 2016, Carlos nos contaba cómo era el mecanismo de lo que estaba produciendo, estaba casi terminado, y se trataba de esto. La contratapa dice, para que todavía no tienen texto, porque está bien escrito, ¿no? A lo largo de una fantasmal semana de septiembre de 1982 se sucedieron en Buenos Aires 4 asesinatos nocturnos, sobrios en el despliegue y curiosamente idénticos, a tal punto que se podría pensar en un mismo asesinato repetido 4 veces. La policía buscó al asesino durante casi un mes, de manera tan intensa como inútil. Finalmente resultó ser un posadolescente de 20 años. Un muchacho raro, taciturno, que admitió los crímenes y los describió en detalle sin mostrar emoción alguna. No decía incoherencias, no deliraba,
no daba la impresión de estar loco. Sin embargo, el acto mismo era loco. Los 4 asesinatos eran tan específicos como carentes de motivo. No había ninguna razón ni secuencia lógica deducible que llevara a las muertes. Personalidad anómala, trastorno esquizotípico de personalidad, síndrome esquizofrénico sobre personalidad psicopática, trastorno de personalidad antisocial con núcleos esquizoides, cuadro delirante crónico compatible con parafrenia o paranoia, psicópata esquizo perverso histérico, autista, estabilizado, preso. Aquel muchacho raro de 1982 es hoy un hombre mayor que parece más un empleado público que un asesino en serie. En este libro, ese hombre habla con un escritor en el Hospital Psiquiátrico del Complejo Penal de Ezeiza. La conversación visita la nebulosa época de los crímenes y recorre distintos momentos de una historia llena de piezas faltantes. Con una variable siempre presente, la extrañeza. Bien, yo voy a ser breve en lo que respecta al entusiasmo de este trabajo y del singular caso de Ricardo Meloni. En abril de este año, yo soy psicólogo, intento practicar el psicoanálisis cada vez, y desde mi práctica y formación, en este tiempo, con un interés particular por el pasaje al acto, se dan 2 situaciones en el mes de abril que potencian mi entusiasmo con esta tarea de pensar el pasaje al acto. El mes de abril, en la ciudad de Rosario, Jean Alous, que es un psicoanalista francés, viene a proponer nuevas consideraciones sobre el pasaje al acto. Bueno, asisto a ese seminario y, bueno, para sorpresa mía, lo que allí sucede era algunas consideraciones que ponían en tensión y en cuestión conceptos muy repetidos en eslóganes y en jergas psicoanalíticas de las cuales nosotros hacemos habitualmente y tenemos esa mala formación. De lo que allí se habló es en lo que tiene que ver con la jerga psiquiátrica, psicoanalítica, criminológica, por supuesto de algunos casos que son, digamos, motivo de estudio y reelaboraciones y de teorizaciones con respecto al pasaje al acto. Desde el doble crimen de la hermana Papin, pensando el pasaje al acto, el acting out, y el acto en sí mismo como acto analítico, desde la hermana Papin del principio del siglo pasado hasta hoy, se viene pensando y teorizando y rediscutiendo esa cuestión, pasando por el caso Aimé, que es la tesis doctoral de la CAN en psiquiatría. Se usa para hablar de acting out, el famoso caso de la joven homosexual de Freud. Extraviada también, lo podemos poner en esa serie, el caso de Inés Cabezudo, un gran texto. Pero Jean Alous traía algo interesante de un psicoanalista marroquí. Toma algo que llama salto épico y pone en cuestión el pasaje al acto. No me voy a detener en esa teorización. Lo que se habló ahí durante ese trabajo, durante 2 días, ponía en cuestión la teorización del pasaje al acto a través de un caso de Marguerite Duras, que está en la novela La amante inglesa, pero estaba hablando todo el tiempo de algo que Melonio entraba bien en ese lugar, no porque entrara en una categoría, sino porque entraba en un lugar de interpelación a lo ya conocido de las teorizaciones sobre el pasaje al acto. Con 2 colegas que están aquí, trabajamos bastante durante varios meses ese desarrollo y leímos esta literatura que acabamos de nombrar y bueno, y pusimos a trabajar y bueno, lo que logramos únicamente es hacer preguntas sobre la modalidad del pasaje al acto si lo hubiera en el caso de Ricardo Meloni.
Simplemente para terminar voy a citar que en ese seminario, por ejemplo, decía Jean Laluz que el pasaje al acto siempre tiene mala prensa, porque mayormente cae en un lugar moralmente, bueno, perturbador, si cae del lado del mal, por decirlo de algún modo. El pasaje al acto es algo que es irreductible a la palabra, no pasa por la palabra. Jean Laluz dice, está mal dicho pasaje al acto, no es algo que esté en algún lugar de lo simbólico y pasaría al acto, sino que hay que pensar el acto como irreductible a la palabra, a lo simbólico, que es un acto en sí mismo. Y algo más perturbador, inclusive para los sí, es cuando dice que esa irreductibilidad a la palabra y la no comprensión de algún acto nos desilusiona como analistas que queremos pensar qué pasó ahí, de nuestra pretensión el explicar, nos hace más humildes. Porque un ser, el ser de alguien se puede condensar en un crimen. No me voy a detener en ese trabajo, entonces, charlando hace tiempo con Carlos de estos asuntos, la singularidad de este trabajo consiste justamente en el crimen inmotivado, en que no existe un motivo para los crímenes, y eso es justamente lo que creemos como hipótesis de ese trabajo, que a partir de la publicación, Ricardo Meloño entraría, es una propuesta, ya está situado en la galería del caso Príncipe, digamos, de la literatura criminológica. Creo que se inicia todo un recorrido por hacer para teorizar, porque una posición analítica la cual sostenemos con algunos colegas de algún lugar del psicoanálisis, no existe el psicoanálisis, sino distintas posiciones, es que no hay que interpretar con categorías, tratar de entender con categorías establecidas, sino cuando aparece algo de eso, cuando aparece una novedad, una singularidad, hay que teorizar, es al revés. La literatura, en este caso ilumina, tiene que iluminar, abrir y perturbar la teoría. Perturbar creo que es lo que pasa cuando alguien lee magnetizado, y creo que hay dos operaciones de lectura ahí. Una, los que están impregnados del mundo sí, es que a medida que van leyendo hay como un ruido que hace obstáculo, y que es tratar de ver todo el tiempo qué le pasa, por qué hizo lo que hizo, qué pasó, y pensando en los diagnósticos. Es una lectura que a veces, en el caso de esto que he cotejado con colegas, es una lectura incómoda y desaconsejable. Lo mejor es hacer lo que me parece a mí magistralmente hizo Carlos, es tener disponibilidad a dejarse sorprender y a leer, sin juzgar. Van a tener otra experiencia si logran leer sin juzgar. Bueno, de eso después vamos a charlar, solamente lo dejo a él para que charle con ustedes lo que han leído, y después, si tenemos tiempo, como hay mucha gente dedicada acá a la literatura y qué sé yo, me gustaría que también cuente la anécdota de cómo Ricardo Meloño ingresa al mundo de la bibliografía criminológica, literaria, pero también tuvo una aparición breve y fugaz a través de Luis Guzmán. Esa anécdota después, si quieren, la charlamos. Los dejo con Carlos para que los que han leído y quieran charlar, o que quieran charlar. Sí, no te vayas tampoco, ¿no? Digo, voy a pedir como... Viene sin una... Como la cuestión era charlar, digo, viene sin un pensamiento estructurado. No voy a ningún lado con uno de esos. Pero quiero decir, por ahí estoy como más para responder preguntas que para ponerme el cassette y tirar las mismas cosas que se han dicho. Una de las que se han dicho, que he dicho, el pasaje al acto, mi formación profesional no tiene que ver con la psicología, si bien soy
a un usuario y un interesado, pero el concepto de pasaje al acto, que nunca lo terminé de entender, me parece muy lindo. Primero porque es fácil de hacer chistes, ¿viste? Saqué este pasaje al acto por el flyboard, no sé, cosas así. Pero leí una definición que me encantó, que es la salida, el pasaje al acto es la salida, no es la salida, es como el escape a un callejón sin salida subjetivo. Sí, está ahí. Y me encantó esa definición, como que estás ante una situación en la que desde tu preparación de vida, tu educación, no sé, todo el sistema operativo con el que te ha cargado la existencia, de repente no puedes resolver, y resuelve, es como salir de un laberinto por arriba. Eso me parece muy alucinante y justamente lo que decía, la falta de expresión de eso. ¿Qué podés decir de eso? Durante el tiempo de charla que teníamos con Ricardo dedicados a los crímenes, mi pregunta fue muchísimas veces, bueno, ¿y qué sentías? ¿Y qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Estas son preguntas que aparecen en el libro, pero que en el diálogo fueron hechas muchas veces. Y el mismo Ricardo no puede explicar. Eso es muy impresionante porque uno puede estar ante un tipo que le está mintiendo, entonces de repente te metes en la aventura de ir a pescar a dónde está la verdad de lo que el tipo te está ocultando. Es como un proceso de cacería de algo. Y acá era muy difícil agarrarte porque Ricardo ahora está en un psiquiátrico, que costó mucho que lo tuvieran en uno. Y me acuerdo que en la conversación bueno, hay toda una serie de gente que lo conocemos a Ricardo y ha tenido que ver con esta internación de Ricardo en un psiquiátrico, y contaban que lo habían tomado en principio porque para el director del lugar era como tener un paciente ilustre, ¿viste? Tengo un caso, pero que si había... Esta palabra se usó en contexto de gente que lo quiere a Ricardo, ¿no? Estamos hablando como si habláramos de amigos ante un tercer amigo, pero decían, no, lo que pasa es que el tipo después se encuentra con que Ricardo es un cascote y se desilusiona mucho. Y cuando decimos cascote, por eso vuelvo, la palabra fue en el sentido de que el tipo por ahí estaba esperando un asesino exótico, lleno de particularidades, sí, florido, un malvado, un tipo con el que... Y no, Ricardo no es nada de eso, es un tipo muy normal. Es un tipo que no tiene ningún signo exterior de la, no sé si decir tormenta o de lo que tenía adentro, ¿no? Es un tipo, si vos, sin decirte que es Ricardo, te tomás una rueda de mates con él, por ahí le pescas alguna cosita, pero nunca te vas a imaginar que él hizo lo que hizo. ¿A quién no? ¿A quién no le pescas algo? Eso es cierto también, efectivamente. Claro, sí, quería decir que no es que vas a decir que no te va a llamar la atención nada. Pero las cosas que te van a llamar la atención de Ricardo por ahí son también muy poco exóticas, ¿no? Esa tendencia a responderte las preguntas que vos le haces, te las responde literalmente, él busca darte una respuesta, hace un esfuerzo, vos lo ves. Cuando él no tiene para darte una respuesta de movida, él se queda pensando, está viendo que bueno, no me acuerdo dónde iba, pero sí, Ricardo es Vos también hablabas de ahí como una característica de la desafectación. Sí, esa es otra, y es una desafectación muy rara, porque es un tipo con muy poca demanda. Por ejemplo, estuve en posición de ser una persona, digo, no la persona, pero Ricardo tenía como una serie de personas a las cuales recurrir en su salida, y habiendo tenido problemas, jamás me llamó.
jamás me llamó para decir, solucioname esta cosa, solucioname la otra. A mí me ha pasado, ponerle, yo no fumo tabaco, no me considero un adicto a fumar tabaco, pero fumo unos toscanos. Y un día voy a verlo, ya estaba afuera, y durante la charla me fumo dos de esas porquerías. Ricardo fuma muchísimo, nosotros cada vez que nos juntábamos nos hacíamos cagar 2 atados de cigarrillos en 4 horas, ¿viste? Era una cosa... Y me fumo 2 de esos adelante de él, veo que Ricardo no fuma, o sea, no me doy cuenta en ese momento de que Ricardo no estaba fumando, y me entero después de que Ricardo estaba sin un mango y había dejado de fumar porque no tenía plata. Y primero, no me dijo eso, o sea, el mate y el cigarrillo para el preso es como... Claro. No me... Y estuve fumando adelante de él y el tipo no se le escapó un solo che convidarme un coso de eso. Yo me sentí muy mal después porque digo, ¿cómo no le ofrezco? Pero fue tan poco patente esa necesidad que, bueno, hablando de la falta de cierta desafectación del loco, y el hecho de que cuando deja de fumar, fumando de esa cantidad grande de cigarrillos durante tanto tiempo, también deja de un momento para el otro y sin una mayor alteración en su conducta. Esa es una característica de él y a la vez te puede guiar erróneamente hacia la idea de que al tipo no le importa nada. Y no es así, porque de repente te tira detalles, recuerdos sobre otras cosas, o habla con otra gente y hace referencias a vos. O sea, es muy rara la cuestión afectiva en él, porque existir existe, pero no parece ser una cosa que domine la actividad de Ricardo. No parece ser algo muy... Es muy desorientador eso, muy desorientador cuando vos estás acostumbrado a leer a otra persona, ¿viste? En la cuestión gestual, en esas cosas, y ahí es como más difícil. Esa es una característica inquietante, pero también simpática. No es para nada, o sea, no te alarma, pero tenés que verla y te produce una sensación de rareza. También, bueno, pueden preguntar. Hay que señalar que tiene 35 años ya, ¿no? 35 años de cárcel. 10 años que no toma medicación y, según los especialistas que lo han tratado, no presenta los signos y características y síntomas de alguien que haya consumido en un neuropsiquiátrico, en la cárcel, pasado determinado tiempo tomando medicación. Presentan cierto deterioro cognitivo y una serie de indicadores que no presenta Ricardo. Esa es una situación también, una de las tantas que lo hace bastante singular. Digamos, hoy no está sin medicación. No, ahora sí, en su cambio... Al momento del libro. Al momento del libro, Ricardo está lúcido por completo, no consume medicación psiquiátrica. De hecho, ahora en el psiquiátrico donde está, por una cuestión de cuidado, digamos, el problema de Ricardo es que él ya no tiene ninguna relación con el sistema penal, pero está, dado su condición de discapacitado por su enfermedad mental, está a cuidado de un juez civil. Lo que pasa es que el juez civil, imagínate, tiene divorcio, sucesiones, de repente le cae un asesino en serie y tiene que decir entonces una de las medidas que se tomaron es que está consumiendo, suena como que Ricardo quisiera, le administran al Opidol, entonces Ricardo está de vuelta, yo lo vi por última vez hace 2 meses, pero lo ves más lento, viste, el temblor, no sé, esa cosa como que se va apagando la persona, es muy notorio, y sobre todo cuando vos al loco lo viste bien, te da un poco de tristeza, o no sé, vos ves que es una persona que está siendo apagada por miedo de alguna manera.
Ricardo tiene un cierto equilibrio con eso, se aburre, pero a la vez te dice, mirá, a mí antes para darme la medicación me despertaban con un palo en la gamba a las 6 de la mañana, ahora tengo una enfermera que dice, hola mis amores, no sé, tiene una hotelería mucho mejor, tiene cable, puede salir a dar una vuelta, sale con una acompañante terapéutica. En una época salíamos, cuando estaba fíjate vos la paradoja, cuando estaba en una situación más restrictiva de internación psiquiátrica dura, salimos a comer y dar una vuelta por ahí por Berazategui, ya dije, editen esto, no pongan Berazategui, y yo no lo tengo que decir. Y bueno, por su buen comportamiento, su adaptación a la vida, ¿no? Ahí adentro, se evaluó pasarlo a una casa de medio camino, y ahí gente metió, porque el cuerpo médico forense de la provincia, qué sé yo, dijo sí, estamos de acuerdo, todas las evaluaciones son muy positivas, qué sé yo, pero nosotros advertimos que puede seguir siendo extremadamente peligroso. Entonces con eso abrieron todo un paraguas de miedo, y bueno, entonces a Ricardo lo empezaron a dopar más y no puede salir, ahora estando en un régimen más abierto no puede salir si no es con su asistente terapéutica, que salen a dar una vuelta 4 veces a la semana. Y estábamos viendo de incorporar a gente del cuerpo médico tratante de él, qué sé yo, para salir a dar unas vueltas y que se aburra menos, pero él lo entiende como una cosa superadora. Lo que pasa es que es una lástima, estamos hablando de una historia muy triste, de una vida que ha pasado, que no ha existido, digamos, o ha existido en unas situaciones, en unas condiciones muy duras, y en el momento en el que Ricardo podría, no sé, Ricardo salió con una plaquita porque él trabajó durante muchísimo tiempo en la cárcel, y la ilusión de él era ponerse un negocio para vender sándwiches de milanesa, que eso, porque él cocina. Después evolucionó a hacer el asado en las canchitas de fútbol 5, lo que no está mal, porque vos imagínate que el tipo que te hace el asado también te puede parar un quilombo en la cancha, ¿viste? ¿Sabés quién es el que me está haciendo el asado? Y viene a decir, che, pónganse la pila, vos te ponés la pila. Claro, sí. O miedo, que es un sustituto bastante bueno de la autoridad. Ahí está tocando un tema que es central también en el libro, digamos. Cumplió la condena penal y ahora está en un régimen civil. ¿Por qué? Y sencillamente, paradójicamente, porque no hay motivo, ¿no? No hay motivo del crimen. Eso hace que nadie no se animen a firmar o dar el alta, entre comillas. Esa es una paradoja, ¿no? Porque si él... Pero es paradójico, pero a un nivel que, por ejemplo, alguien que conocemos los cordobeses de nuestra edad, más o menos, que es el caso de Carmona, que había matado a esta chica Sepi en la autopista Carlos Paz. Carmona es un tipo, en la época que estábamos charlando con Ricardo, a Carmona Carmona empieza a tener salidas transitorias, después de haber matado